Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy vamos a estar continuando con nuestro curso básico de costura y hoy vamos a tocar un tema que a ustedes les causa mucha curiosidad y es algo con lo que batallan un poco, que es el tema de las tensiones. Si tú ya tienes tu máquina de coser o has visto alguno de mis videos, sabrás que el hilo que se pone en la parte de arriba de la máquina debe tener una tensión adecuada según la tela que estés manejando para que la costura quede bien hecha. Y a veces encontrar este punto es un poco difícil en algunas telas, en especial cuando somos principiantes, porque apenas estamos familiarizándonos con todas estas herramientas y todas estas funciones que trae nuestra máquina de coser. Así que hoy les voy a mostrar cómo calibrar la tensión de nuestra máquina según la tela que estemos manejando y las diferencias entre una tensión y otra, para que ustedes tengan una idea más clara de cómo ajustar la tensión cuando ustedes estén haciendo sus propios proyectos de costura. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Y ya aquí en la máquina, esta de aquí es la ruedita o el dial de tensión. Es una ruedita que podemos mover de un lado a otro y tiene varios números que nos indican la tensión del hilo. En este caso está aquí en la parte de arriba de la máquina y esta viene en los números desde el 0 hasta el 9. Normalmente se deja en el número 3, que es la tensión más común para una gran variedad de telas. Y la forma en que funciona el dial de tensión es que no sé si vayan a alcanzar a notar, aquí en la parte de adentro de la máquina hay unos diales que se encargan de apretar o aflojar el hilo. Entonces esta ruedita lo que hace es mover hacia un lado o hacia otro esos diales que hay ahí adentro, y pues así es como se aprieta el hilo mientras la máquina va cosiendo. Como se los mencioné, esta máquina trae el dial de tensión en esta parte de aquí arriba, pero hay otros modelos tanto familiares como industriales que tienen este mismo dial acá en la parte del frente donde les estoy señalando. Igual se manejan exactamente de la misma forma. Ahora vamos a pasar a hacer algunas costuras para que ustedes puedan ver la diferencia entre una tensión y otra. Voy a estar pasando una costura con la puntada recta, una longitud de puntada de 2.5 y la tensión en el número 3, que es la indicada para esta tela de algodón que voy a estar utilizando. Como pueden ver, la costura queda bastante bien, queda muy bonita por el derecho, que es el hilo café, y por el revés, que estoy utilizando el hilo mostaza. Ahora vamos a probar con una tensión un poco más apretada. Voy a pasar la tensión al número 7 y también voy a estar cosiendo con la puntada recta y una longitud de puntada de 2.5. Como pueden ver, esta segunda costura aparentemente no se ve tan diferente a la primera costura en la parte del derecho, pero por el revés podemos notar que el hilo café sobresale un poquito más a comparación de la primera, que son estos punticos que estamos viendo. Igual, como estoy utilizando una longitud de puntada tan pequeña, pues este cambio no es muy notorio. Ahorita les voy a mostrar otro tipo de longitud de puntada para que puedan ver mucho más evidente este cambio. Ahora voy a pasar otra costura, esta vez con la tensión más apretada que trae la máquina, que es la número 9, y en esta parte les pido disculpas que se me desenfocó la cámara y no me di cuenta mientras estaba cosiendo. Igual pasé nuevamente una costura recta con la longitud de puntada del 2.5 y como pueden ver, en esta costura se alcanzan a ver unas arruguitas que forma el hilo. Esto es porque como está tan apretado hace que la tela se vaya arrugando mientras coses. Igual no es muy notorio por lo que la longitud de puntada es tan pequeña. Y nuevamente en el derecho se ve ligeramente bien, aunque no es del todo perfecta, y por el revés se ve algo así. Igual podemos notar que a comparación de las otras costuras sí se nota que el hilo está mucho más apretado. Ahora vamos a hacer una cuarta costura, esta vez con la tensión más suelta que trae la máquina, que es el número 0, y nuevamente disculpen, en este pedazo también se me desenfocó la cámara. Igual pasé la costura recta con la longitud de puntada de 2.5 en la tensión 0, y espero que alcancen a notarlo en la cámara. Pueden notar que aunque utilicé el mismo ajuste de longitud de puntada, en esta última costura las puntadas se ven mucho más chiquitas. Esto es porque como el hilo no tiene tanta tensión, pues la máquina avanza literal como se le da la gana y el hilo pues no queda parejo. Además podemos ver que también forma algunas arruguitas. Espero que en este ángulo alcancen a notar estas arruguitas. No
nos deben pasar cuando estamos cosiendo, porque esto altera la calidad de nuestra prenda. Igual, como se los mencioné, no es tan notorio con esta longitud de puntada, así que les voy a dar otros ejemplos con una longitud de puntada más larga en donde sí son mucho más notorios estos cambios. Y como pueden ver, aquí pasé otras costuras con los mismos ajustes de tensión, esta vez con la longitud de puntada de 5.0, que es la más larga que trae mi máquina. Como pueden notar, en la número 9 y en la número 7, que son las más apretadas, la tela se alcanza a arrugar mucho más a comparación de la misma costura que hice con esa tensión, pero con la longitud de puntada de 2.5. Aparte, también podemos ver que en el número 0, que es la más suelta, podemos ver que por el derecho el hilo se alcanza como a ondular. Esto es porque está súper suelto y no se está como adhiriendo a la tela. Si lo vemos por el revés, vamos a notar que la costura es un desastre. Como pueden ver, el hilo superior forma como unos lazos en la parte de atrás de la costura. Esto es porque como no está tensionado, no queda en la posición que debería quedar. Esta costura también está mal para esta tela porque significa que nuestra costura se va a romper muy fácil. Y a comparación de la número 3, que es esta que les estoy señalando, como pueden ver, esta quedó bastante bien. Así es como debe quedar una buena costura en cualquier tipo de tela, en donde el hilo se adhiere perfectamente a la tela y en donde en la parte del derecho y en la parte del revés queda perfectamente asentado. Ahora, si vemos más de cerca estas que son las más apretadas, que son la número 7 y la número 9, podemos ver que tanto en el derecho como en el revés el hilo está bastante apretado. Así que estas son las pruebas de tensiones. Igual esto en una sola tela cambia mucho a cuando estamos manejando dos capas de tela, así que vamos a pasar ahora a ese ejemplo. Y como normalmente cosemos con dos capas de tela para hacer nuestros proyectos de costura, acá les voy a mostrar. Voy a pasar primero una puntada recta con la longitud de puntada en el número 5 para que lo puedan ver más a detalle, y la tensión en el número 0, que es la más floja. Entonces, como pueden ver, a simple vista pareciera que la costura está bien, pero si le damos la vuelta podemos ver que el hilo está flojo, y si jalamos la tela para comprobar la calidad de la costura podemos ver cómo el hilo se va expandiendo. Esto quiere decir que la costura quedó mala, está muy floja para esta tela. Esto no debe pasar cuando estemos haciendo nuestros proyectos de costura. Ahora vamos a probar otra tensión. Voy a estar pasando otra costura, esta vez con la tensión del hilo en el número 2, longitud de puntada 5.0. Y como pueden ver, esta comparación de la otra se ve mucho mejor por el revés de la tela, que es el hilo mostaza. Y aunque aparentemente se ve que quedó la costura bien, si jalamos la tela para comprobar que la costura esté bien sujeta, podemos ver que se alcanza a salir un poquito el hilo. Es muy poquito, y esto es porque el 2 ya está muy cerca de la tensión ideal para esta tela, que es el número 3, pero de todas formas podemos pulir aún más esta tensión. Ahora voy a estar pasando otra costura, esta vez con el número 3, y en este caso estoy utilizando la longitud de puntada de 2.5, que también es la recomendada para esta tela que estoy manejando. Como pueden ver, la costura se ve mucho más pulida, y cuando yo jalo la tela el hilo no se alcanza a salir. Pueden ver que queda bastante resistente. Esto es porque la calidad de nuestra costura no solo depende de la tensión del hilo ni de la calidad del hilo, sino también de la longitud de puntada que estemos utilizando. Normalmente, entre más delgada o fina sea la tela, menor va a ser la longitud de puntada, y entre más gruesa sea nuestra tela, más larga va a ser nuestra longitud de puntada. Entonces, como pueden ver, esta quedó bastante buena para este tipo de tela. Ahora vamos a hacer la prueba nuevamente con la tensión del hilo más apretada. Voy a estar pasando una costura con la tensión en el número 7 y la longitud de puntada en el número 5. Y como pueden ver, aquí podemos notar un poquito esas arrugas que les mencioné anteriormente. Acá, como estoy trabajando con dos capas de tela, no son tan notorias como cuando estoy trabajando con una sola capa de tela. Podemos ver que si abrimos la tela para jalar la costura, el hilo no se sale tanto. Y acá les muestro la comparación. Esta es la costura que hicimos al principio. Podemos ver que tiene muchas arrugas a comparación de esta costura que tiene los mismos ajustes
ajustes, pero con 2 capas de tela. Tiene arrugas, pero no son tan notorias como en una sola capa de tela. Ahora voy a pasar una segunda costura para hacer el ejercicio con la tensión en el número 9, así que voy a pasar también la costura recta con la longitud de puntada en el número 5. Y como pueden ver, esta costura forma más arrugas que la que tenemos al lado, que es la tensión número 7. Aún así vamos a ver la comparación con el ejercicio que hicimos ahorita en una sola capa de tela. Como pueden ver, en una sola capa de tela la tensión número 9 forma muchas arrugas en la costura, y aquí tenemos este mismo ejercicio con las mismas ajustes en 2 capas de tela. Podemos ver que forma algunas arrugas, pero no tantas como en una sola capa de tela. Y aquí podemos ver la comparación. Esta de aquí al lado es la tensión número 3. Aquí con esta comparación se puede ver más claramente estas arrugas de las que les hablo. Como les digo, la costura no nos debe arrugar la tela mientras estamos cosiendo. Esto significa que hay algo mal con la tensión del hilo. Ahora les voy a mostrar este mismo ejercicio con una tela de satín, porque en las telas más vaporosas, más ligeras y más delgadas se nota mucho más fácil este cambio en la tensión del hilo. Voy a estar pasando una costura recta con la tensión del hilo en el número 9, que es la más apretada, también con una longitud de puntada de 5.0 para que ustedes puedan apreciar más fácil esta diferencia en tensiones. Y en otro pedacito de tela voy a estar pasando también una costura recta, esta vez con la tensión del hilo en el número 3. Y para estos dos ejemplos estoy utilizando 2 capas de tela, como si estuviera creando yo una prenda en satín. Esta segunda costura también la estoy pasando con la longitud de puntada en el número 5. Y ahora sí pueden notar claramente la diferencia entre una tensión muy apretada y una tensión que está justa para la tela que estás manejando. Como pueden ver, esta de acá quedó bastante arrugada, y esto no quiere decir que esté mala. Si estamos, por ejemplo, juntando 2 piezas de un molde, entonces sí está mala, a comparación de esta que, como pueden ver, quedó súper lisita, quedó perfecta. Pero también nos podemos valer de la tensión para crear algunos efectos en la tela, como por ejemplo los recogidos, que los podemos usar utilizando un prensatelas especial o cambiando los ajustes de tensión para que la máquina nos ayude a recoger la tela. Y por último vamos a hablar de otra parte muy importante de la tensión, que es la tensión del carretel que va en la bobina de la máquina. Acá la estoy sacando para mostrarles. La bobina, según el modelo que tú tengas, va a ser diferente. Acá les voy a mostrar la que yo tengo. La bobina o la caja bobina de nuestra máquina tiene siempre un tensor en la parte de adentro, que es por donde debemos pasar el hilo del carretel. Acá se los estoy señalando para que lo tengan en mente. Si nosotros no pasamos el hilo del carretel por ese tensor de la bobina, la costura también nos va a quedar mala. Entonces aquí voy a devolver otra vez mi caja bobina a la máquina y les voy a mostrar. Todas las máquinas tienen una guía de enhebrado. En este caso pueden ver que el hilo de la bobina debe estar entonces por estas flechas que nos indica la máquina y que debe terminar todo su recorrido. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar mi carretel y voy a pasar el hilo por donde me indica la máquina siguiendo las flechas, y luego sí voy a bajar la aguja para sacar el hilo de abajo. Como pueden ver, aquí voy a inclinar un poco la máquina para que vean, el hilo del carretel pasa por el tensor de la bobina antes de pasar a los dientes de la máquina, que es donde se va a formar la costura. Esto es porque seguí los pasos al pie de la letra como me lo indica la máquina y mi manual de la máquina, pero un error que yo cometí cuando recién estaba empezando a usar esta máquina es que no pasaba el hilo por todo el recorrido. Entonces cuando yo bajaba la aguja para subir el hilo de la bobina, este no me quedaba dentro del tensor de la caja bobina y pues obviamente la costura no me quedaba bien. Al final descubrí que ese era el error que yo estaba cometiendo recién cuando estaba estrenando esta máquina, para que también lo tengan en cuenta cuando estén enhebrando las suyas. Y bueno, espero que les haya gustado esta explicación sobre las tensiones. Realmente es un tema muy fácil una vez que entiendes cómo se comporta el hilo en la máquina de coser. Y no varía mucho entre una tela y otra. Como se los mencioné, la mayoría de las telas utilizan más o menos la misma tensión, que es entre 3 y 4.
Ya cuando hay que entrar a jugar un poco con la tensión es cuando manejamos telas un poco más delicadas, como lo que es el satín, la seda, el chifón, o telas mucho más gruesas como el denim o algunas cuerinas. Ahí es cuando realmente debemos hacer nuestras pruebas de tensión antes de empezar a coser, para no dañar nuestros procesos de costura y para no tener que desbaratar por haber hecho una costura que estaba mala. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y no se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido y también porque es una excelente forma de apoyar este canal. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse en el botoncito que hay aquí abajo y de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Pero aún así recuerden que estoy publicando videos todos los viernes y los domingos del mes de octubre. Muchas gracias por ver el video hasta el final, realmente significa todo para mí cuando ustedes ven los videos y les dejan sus likes y sus comentarios, porque así apoyan todo el trabajo que yo dejo en esta plataforma. Mientras que esperan al siguiente video, les recomiendo que vean esta lista de reproducción, que es donde están todas las clases del curso básico de costura, así que si tú eres nuevo realmente no te lo vas a querer perder. Y este video de aquí donde también explico algún tutorial de costura. Además los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.